Bendiciones. Parece que la pandemia está llegando a su fin. Así que a partir de hoy vamos a tener un nuevo formato en nuestras predicaciones del miércoles y del sábado. No vamos a tener alabanza, pero queremos que nos puedas acompañar de manera presencial y que puedas compartir con nosotros cómo juntos adoramos a nuestro Dios. Hoy tengo mi camiseta de Acelerando su Regreso, porque el Congreso Mundial de Misiones tendrá lugar en Plaza Mayor del 27 al 30 de septiembre de este año, pero hasta el 31 de mayo va a costar $60. De ahí en adelante va a costar 80 a partir del 1 de junio y a partir del 1 de agosto $100. Así que estamos para servirte y poder facilitar tu inscripción. Comunícate con Fundación Eslabón 301-431-88. Gracias a Dios porque Él ha sido bueno y se ha manifestado su fidelidad y su bondad en la familia de la fe, en nosotros. Así que agradecemos, Padre, por tu fidelidad y te pedimos que podamos tener un corazón generoso y dadivoso como el tuyo. Bendice los diezmos y las ofrendas que hoy recogemos para tu gloria y tu honra. En Cristo Jesús, amén y amén. Ingresa a www.templobelén.org, busca el botón dar, allí encontrarás nuestras cuentas o escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Gracias por enviar el soporte a contabilidad@templobelén.org o al WhatsApp 301-350-1335. Preparemos el corazón para recibir la palabra. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Es un gusto poder compartir con ustedes de nuevo, recordándoles, amándoles. No importa si están fuera de nuestra tierra colombiana, están en algunos lugares del mundo, fuera del área metropolitana, Medellín. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Esta es tu casa, Templo Belén. Así que gracias por asiduamente participar de este espacio. Por supuesto que a los que están aquí en Medellín les esperamos para que estén presencialmente con nosotros. Estamos con muchos planes. Dios está haciendo cosas muy lindas. Hemos pasado 2 años complejos en unas áreas, como ustedes saben, el COVID. Pero ahí vamos hacia adelante, esperando que Dios se glorifique en nuestras familias, en nuestras vidas, en nuestro país amado. Como ustedes pueden ver, estamos ya listos, preparándonos para nuestro Congreso Mundial de Misiones, Asambleas de Dios, a celebrarse acá en la ciudad de Medellín. No lo olviden, rota por todos los continentes del mundo. Nos tocó en América y se escogió Colombia y gracias a Dios podremos estar allí en Plaza Mayor, miles de personas de todo el mundo. Así que te puedes inscribir. Recuerda que hasta el 31 de mayo solamente costará $60. Es el precio más bajo. Luego cuando pase el 31, hasta el 31 de julio serán 80 y luego de esto la tarifa plena que son $100. Así que les invitamos a todos. Y vamos a hacer, a propósito de hablar de misiones, puesto que es el Congreso Mundial de Misiones, vamos a hacer oración misionera. Y vamos a estar orando por Somalia, un país donde hay hambre, donde hay urgencias fuertes por causa de la sequía, 4 años de sequía y hay una hambruna terrible. Y por ejemplo, hay una señora, Sofía o Safia, algo así, somalí, que tiene apenas como $1, el equivalente a $1 para tomarse una sopa nomás, porque todo lo que ella tenía para trabajar, 50 ovejas, en otras palabras, 50 ovejas le garantizaban a ella su existencia, la vida, la provisión permanente, pero sus 50 ovejas perecieron por causa de la sequía. Y así sucesivamente la gente se está muriendo de hambre. Oremos por Somalia, porque así como en Somalia la gente se muere de hambre física, también se muere espiritualmente, como pasa en muchos lugares del mundo. Por eso oramos así. Padre Santo, somos una iglesia misionera y creemos, oh Dios, que todo el mundo necesita de ti, Señor. Hay hambre espiritual, pero también hay hambre física. Así que te pedimos, Señor, que como ya sabemos, muchas organizaciones cristianas comprometidas con la causa ya están extendiendo una mano para suplir necesidades alimentarias allí en este país de Somalia. Glorifícate. Muchas de estas organizaciones están precisamente sostenidas y a cargo de misioneros, como nosotros tenemos misioneros, Señor.
El Evangelio es holístico y por eso clamamos por esa necesidad que naturalmente tenemos todos los seres humanos, alimento para que nuestro cuerpo pueda seguir vital. Pero tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre. Por eso también oramos para que toda palabra que necesiten escuchar sea transmitida. Nos comprometemos como iglesia, como Templo Belén, para llevar el Evangelio desde acá hasta lo último de la tierra. Te pedimos que te glorifiques, oh Dios, porque muchos lo necesitan. En Cristo Jesús apoyamos a nuestros misioneros y te pedimos que tengan sabiduría para hacer su trabajo en estos lugares del mundo que son complejos. Amén. También queremos orar por los enfermos. Hay una petición especial, una de nuestras niñas, y lo decimos así porque amamos a todos nuestros niños de nuestra familia Templo Belén. Isabela Martínez. Queremos orar porque tiene sus plaquetas muy bajas y los médicos le están haciendo exámenes, se necesitan donantes. Si alguien quiere hacer una donación de sangre, pues se comunica con sus líderes o alguno de los pastores y le vamos a indicar o más exactamente dónde lo puede hacer. Vamos a orar para que Dios se glorifique, para que Dios haga un milagro. Padre que estás en los cielos, clamamos y pedimos por nuestros niños. En este caso tocó a Isabela, Señor. Pedimos por su familia, pedimos que los médicos sean guiados, Señor. Padre, tú le puedes sanar. Por eso en el nombre de Cristo Jesús te pedimos, oh Dios, que pongas tu mano sanadora. Eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Y así como oramos por ella, oramos por todos los que estén enfermos, que estén postrados. Oramos por todos aquellos que tengan necesidades, Señor. Clamamos como familia y creemos en el poder tuyo, oh Dios. Tu Santo Espíritu, los dones del Espíritu Santo están en nosotros como iglesia. Por eso acudimos a ti, oh Dios, y en el nombre de Jesús clamamos para que des respuesta. Señor, y así como hemos pedido por alimento físico para los somalíes, hemos pedido por sanidad física, también ahora te pedimos que nos ayudes a entender mejor tu palabra para caminar correctamente de acuerdo a lo que tú pides y demandas. Y así te podremos adorar obedeciéndote, pero además por causa de la obediencia podemos hacer un buen trabajo con las demás personas que tanto te necesitan. Todos te necesitamos. Por eso glorifícate, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor y en esta ocasión vamos a leer primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice así la escritura, un sencillo pasaje pero bien poderoso. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Padre, con suma urgencia, queremos entender esta palabra. ¿Y por qué la tenemos como introducción a la enseñanza en el día de hoy? La necesitamos, Señor. Y por eso oramos creyendo, porque nos has amado en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a hablar hoy de la oración. La oración es pertinente, es de las herramientas más importantes que tenemos los creyentes. No quiero ahondar en definiciones técnicas en este momento, que es bueno hacerlo, pero empezar a abordar la oración, el tema de la oración desde algo más concreto, específico y sobre todo que se establece como base. Digámoslo así, todo edificio necesita tener columnas, pero esas columnas, por fuertes que sean, necesitan tener una base sobre la cual descansar. Cuando vemos las columnas, nunca vemos la base. Las columnas sostienen, las columnas se observan, la base está debajo. Pues más o menos en esos términos queremos hablar nosotros acerca de la oración. Hemos venido hablando acerca de este tema. Somos intercesores y el mundo necesita una iglesia fuerte en la oración. Es una de las preocupaciones porque hoy vivimos tan ocupados haciendo tantas cosas que no le prestamos mucha atención. La oración es muy importante para nosotros, pero ¿qué es lo que sucede? Que hay una tradición, hay un paradigma de muchas maneras donde normalmente asociamos o hacemos de las peticiones y nuestras necesidades sentidas, y la mayoría de ellas personales, sinónimo de la oración. Y si bien, por supuesto que cuando tenemos necesidades o peticiones podemos orar al Padre para que nos dé respuesta, no es lo mismo pedir que orar. Pedir es una expresión de nuestra necesidad pensando en un Dios
que es capaz de proveer y de hacer cosas. La oración va mucho más allá de eso. La petición puede ser un tipo de oración, pero no es la oración en todo el sentido de la palabra. La oración tiene que ver con una comunicación, donde hay unas razones de relación y poderosas por las cuales nos comunicamos con Dios, que van muchísimo más allá de las urgentes necesidades que todos los días vamos teniendo. En otras palabras, cuando tengas necesidades, ora, pide, clama. Pero cuando pienses en la oración, no necesariamente tienes que estar pensando en las necesidades, porque la oración va mucho más allá. Precisamente este pasaje nos establece, y no habla de oración, fíjese, literalmente no encontramos la palabra oración, pero sí nos da una razón poderosa. Dios nos ha amado. ¿Cuánto nos ama nuestro Padre? Que ahora podemos ser hijos. Eso es lo que somos. Entonces nuestra posición con el Dios creador ya no es solamente de criaturas que pecaron y se alejaron de la imagen de Dios, sino que ahora somos hijos por causa de Jesucristo. Pero eso se hizo precisamente porque nuestro Padre nos ama mucho. ¿Por qué nos ama? ¿Y cómo es ese amor? ¿Cómo podríamos aprender un poco más? Vayamos a Lucas capítulo 15, versículos 1 al 7. Dice así el texto bíblico. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégresen conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extravían. Esta historia que cuenta el Señor tiene su razón de ser. Por supuesto que cuando hablamos de las ovejas estamos hablando de un animal que dicen que es como bobo, que es torpe, que se pierde fácilmente. Entonces, digámoslo así, que no es el animal con más recursos para subsistir, necesita del pastor. Entonces, ¿por qué razón este pastor va en busca de una oveja? Bueno, no quiere completar sus 100 ovejas, por supuesto, pero le interesa una de ellas, las otras están en lugar seguro. Lo que apunta el texto es a decirnos que no hay ninguna razón de mérito o de importancia de la oveja en sí misma por lo que hace para que el pastor esté pensando en ella. En otras palabras, el pastor en su fuero, en su manera de ver y pensar, dice, yo quiero ir por esta oveja. La oveja no ha hecho nada especial para que se gane el derecho a ser buscada por el pastor de las ovejas. Cuando empezamos a entender este pasaje, también tenemos que reconocer por qué el Señor lo estaba contando la historia. Fíjense que los cobradores de impuestos eran personas no deseadas, no gratas y no queridas en medio de lo que era la nación de Israel. No querían para nada a los cobradores de impuestos. ¿Por qué? Porque normalmente eran mismos judíos o del mismo pueblo que de alguna manera se vendían al imperio romano para cobrar los impuestos, y algunos eran abusivos porque tenían la oportunidad de sacar más dinero del que el imperio romano estaba pidiendo. Pero por cualquiera de los lados no les gustaba ni querían. Inclusive si nosotros pudiéramos hablar que tal vez algunos cobradores fueran romanos, igual representaban al imperio romano. En otras palabras, no los querían para nada. Sin embargo, Jesús era criticado precisamente porque Él no discrimina a nadie. Porque no importa si son romanos, no importa si son otro pueblo, no importa lo que hacen, las faltas que cometieron en el pasado o su conducta, Jesús dice, yo quiero extender mi amor a todo el mundo. ¿Por qué? No porque se lo merecen. Para la nación de Israel, o para los judíos más exactamente, esta gente representaba opresión, representaba estar vendidos, traición. Sin embargo, Jesús decía, pues yo a ellos les amo. No hay nada que ellos hayan hecho o que los haga merecedores de
mi amor, pero yo he decidido amarles. Simplemente, aunque nos extraviemos y sin ninguna razón de merecimiento, Dios nos ha buscado por su gracia, pues a Él le plació y le fue suficiente su amor. Por eso estamos hablando de oración y ahora introducimos una palabra, oración y gracia. Una gracia que es resultado del amor de Dios. Una gracia que significa que tenemos algo aunque no lo merezcamos, aunque no hayamos hecho nada por ello, Dios lo quiere entregar. Ese don nos quiere entregar. Entonces estamos hablando de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, si nosotros comprendemos un poquitico las culturas, en el Antiguo Testamento, la reina Esther, una reina que simplemente pertenecía a un pueblo necesitado y urgido, una reina que estaba representando a aquellos que eran enemigos, por lo menos para algunos personajes de otra nación que también era opresora. El rey había echado a su esposa reina porque no le complació. Y ahora entre tantas mujeres de esta nación se escogió a una extranjera, Esther. Tenía un primo, Mardoqueo, y después de ella ser elegida como reina, dice la historia que nadie podía ver al rey si a él no le placía. No importa que fuera la reina, no importa que fuera una concubina. Pero Mardoqueo le dice, Esther, alguien quiere destruir nuestro pueblo, entonces tienes que ir a hablar con él para arreglar las cosas. Pero Mardoqueo, yo no puedo ir porque si él está de malas pulgas o no quiere, me puede mandar a matar o no me presta atención. Y le dice, no importa, lo debes hacer. Cuando ella aparece ante el rey extiende su cetro y al entregarle su cetro le está diciendo, porque a mí me place al rey, yo te voy a atender. Todas estas son enseñanzas claras de lo que significa la voluntad de alguien superior y mayor que quiere bendecir y ayudar a otros simplemente porque lo desea, nunca por merecimiento. Lo que motiva a Dios es su amor. De eso hablaremos luego, pero aquí estamos hablando de la gracia. Él quiere manifestar su gracia suficiente. La gracia es suficiente si tú eres una persona que no conoce a Dios, que apenas estás empezando a conocerle, o ya eres un creyente que piensas que al pastor Isaí Dios lo va a escuchar más porque tiene más tiempo en el Evangelio, porque nació en una iglesia cristiana, porque ha estudiado mucho. Pues nada más alejado de la verdad. Todo lo que el Señor hace por nosotros lo hace por su gracia. Su gracia nos es suficiente. Si yo estudio, si yo me preocupo, si yo trato de ser bueno, es como una reacción precisamente a ese don de gracia. Él me ha amado. Su gracia me es suficiente. Lo que yo haga no es tan importante para tener la salvación. Lo que yo haga más bien representa la salvación que Dios por su gracia ya me ha entregado. Hechos capítulo 2. 40 al 44 dice, entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Este pasaje es bastante importante para entender nuestro tema en el día de hoy. Oración y gracia. ¿Por qué? Porque cuando empieza la iglesia a ganar almas, ya hemos estudiado ese tema bastante y a profundidad, fue como resultado de una dirección de parte de Jesús. Antes de ir al cielo les dice, esperen en Jerusalén. ¿Qué estaban haciendo? Habían 120 después de esperar un tiempo en oración, que estaban todos unánimes juntos, el Espíritu Santo desciende con poder y hay un cambio en este pueblo, la iglesia, como comienza la iglesia, empiezan a predicar poderosamente el Evangelio. Y las palabras de Pedro eran claras, les dice a todos que les predicaba, ¿cómo? Rogándoles y con insistencia. Nada más hace poco estuvimos estudiando el tema de la maternidad espiritual, donde Pablo se compara con una nodriza que cuida a sus propios hijos y luego hablando como un padre que insiste, que anima y que ruega para que sus hijos sean mejores. Todo esto tiene que ver también con la oración.
¿Por qué? Porque nosotros rogamos a Dios. ¿Pero por qué rogamos a Dios? ¿Y por qué le insistimos a las personas? En este caso, aquí el apóstol Pedro le estaba rogando e insistiendo a los que no conocían de Dios. ¿Por qué lo hacía? Porque este ruego era, mire, por favor, la gracia de Dios es demasiado grande para que la desprecien. La gracia de Dios es suficiente. Y les insistía una y otra vez. Nosotros debemos rogar e insistirle a Dios, pero no para que Él se conmueva, sino para mostrar nosotros en agradecimiento qué tan grande es la gracia que Dios nos da. Pero a los demás lo hacemos para que sean salvos de una generación perversa. La única manera que las personas pueden cambiar, sus hijos, nuestros hijos, es porque la gracia de Dios les toca y al ser tocados ellos cambian y son transformados. Y por eso les dice, dejen esa perversa generación. Tristemente hoy tenemos que entender que hasta las mismas legislaciones en distintos contextos en el mundo están prohibiendo a las personas cambiar. Me preocupa en demasía que en Colombia hay propuestas para prohibir las terapias de conversión. Dicen y acusan que las terapias de conversión torturan, maquinan, golpean, hacen cosas tremendamente grotescas y bruscas para que la gente cambie. Cuando hablamos de la conversión que el Señor Jesucristo nos ofrece, que es por gracia, no es por merecimiento. Entonces, no es porque hagamos cosas, porque nos golpeen o porque estemos en choques eléctricos, qué sé yo, cuántas cosas que se inventan por ahí, supuestamente para transformar las personas. No, las cosas con Dios y su gracia, que es suficiente, se recibe por fe. Si fuera por obligación o por una terapia de choque, entonces no sería por fe. Pero no es gratuito que hoy las legislaciones en el mundo, como pasa en otros países, prohíben a las personas tener cambios. Por ejemplo, en el Islam, en los países islámicos, usted si nació en el Islam no puede cambiar. Y lo legisla. ¿Por qué el hombre legisla? Porque tiene que obligar para que las personas tengan unas conductas, unas formas de actuar. En el Evangelio, que es por gracia, y por eso oramos, que la gracia de Dios suficiente toque las vidas, no es por merecimiento. Y le pedimos al Señor que entonces las personas tengan fe para que salgan de una mala generación, para que cambien sus malos hábitos. Todos nosotros los hemos tenido. Pero cuando entendemos lo que es la gracia, entonces oramos, no basados en la necesidad, la preocupación y el miedo o el pánico, sino sencillamente en pensar y en creer que la gracia de Dios nos es suficiente para cambiarnos y para transformarnos. Por eso nosotros en nuestra iglesia oramos por las personas, para que la gracia de Dios caiga y repose sobre ellos. Hazlo por tus amigos, por tus familiares, por tus hijos, por tus padres, por los que están cerca. Por eso, ¿por qué oramos? Porque esa gracia se necesita. Las personas, uno, son valiosas. Aquí tenemos la mano de la oración para recordarnos. Dos, que todos hemos pecado y hay que señalar cosas que no están bien en nuestras vidas. Pasa en todas las razas y todas las culturas. Tercero, las personas necesitan un cambio voluntario en su corazón, el dedo del corazón. Pero llegar a qué? A profundos compromisos donde están dispuestos a enmendar, a corregir y a permitir un compromiso con Dios para que les cambie la vida. Porque la gracia suficiente ya está, pero el hombre debe de recibirla y disponerse de la mejor manera. Y este último dedo es, Señor, ayúdame para que yo pueda compartir de esta gracia que es inagotable y que puede tocar a cada persona. Como nunca antes, o yo diría también como siempre, el ser humano necesita de la gracia de Dios. Y es allí donde nosotros nos ponemos en oración y en disposición. Miremos otro pasaje de la Escritura. Vayan y anúnciales que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Permítame, yo les leo en la versión tradicional, Reina Valera. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. El arrepentimiento. Necesitamos de la gracia de Dios para poder entender que nosotros somos culpables. No podemos seguir echándole la culpa a todo el mundo de nuestras desgracias. Es nuestro pecado. Pero para eso la gracia del Señor está sobre nosotros por Jesucristo, donde en un encuentro con Jesús reconocemos nuestro pecado.
Y cuando disfrutamos de Él, entonces podemos sanar, podemos limpiar leprosos, podemos resucitar hasta muertos, echar fuera demonios que solo salen con oración y ayuno, de alguna clase que dice uno de los pasajes de la Escritura. Pero quiero llamar la atención a la última parte del texto que leímos. De gracia recibisteis, dad de gracia. La gracia que yo he recibido, la gracia que tú has recibido, porque hemos sido cambiados y transformados, porque el Señor ha sido bueno con nosotros, nos motiva, nos impulsa para orar por otros, para que lo que hayamos recibido otros lo tengan. Yo recibo gracia de Dios y puedo transmitir de esa gracia recibida a otros que la necesitan. Alguien oró por ti, alguien oró por mí para que caminara con el Señor. Entonces, si alguien oró por mí y yo recibí, yo quiero orar por otro alguien, por alguna persona, por mis oikos, esto es, mis amigos, mis relacionados. Por eso, ahora al comenzar esta enseñanza, orábamos por una jovencita. Yo quiero orar. Aprecio a estos niños que los he visto crecer. Y yo le pido al Señor que su gracia poderosa siga siendo derramada. Dios me ha bendecido tanto que yo quiero que los demás sean bendecidos. ¿Por qué en este momento, si la gracia de Dios es suficiente, se convierte entonces en una gran razón para orar por los demás? ¿Quieres orar por alguien? Las personas cercanas a tu vida, tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus abuelos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos. ¿Por qué no piensas por unos segundos en alguien en específico, alguien en particular, y le dices, Señor, yo quiero que este amigo, esta amiga, este familiar, quien sea, esta persona cercana, tenga de la gracia que yo he recibido? Y entonces nuestra oración estará soportada no en simples necesidades, sino en que Dios ha sido tan gracioso con nosotros. Su gracia abundante nos es suficiente y nos bendice. Tenemos en nuestra iglesia una costumbre para todos los que crecemos en el Señor, y es hacer un compromiso, el compromiso del Padre Espiritual, con Jesucristo como único Señor y Salvador de mi vida. Yo me comprometo a orar, ganar y nutrir a 2 personas en un año. ¿Por qué lo hacemos? Oramos simplemente para que la gracia de Dios, como la recibimos nosotros, llegue a las demás personas. ¿Estás tú dispuesto a compartir esa gracia? ¿Estás tú dispuesto a orar y a clamar por aquellos que no han conocido al Señor? ¿Estás tú dispuesto para que las bendiciones abundantes de Dios lleguen a cada persona? Yo creo que vale la pena. Y por eso podemos orar en este momento. Piensa en las personas que están a tu alrededor y digámosle al Señor, Padre, de gracia recibido. Perdóname porque a veces mi oración simplemente es recordada, o mis tiempos de oración cuando estoy desesperado, cuando tengo crisis, cuando tengo problemas. Y si bien entiendo que la oración funciona en esos casos, no debería ser la base de mi oración. La base de mi oración es que tú, oh Dios, me has amado tanto, que has derramado de tu gracia tan grande y abundante para que yo simplemente pueda cambiar el desastre de mi vida y recibir todas las bendiciones que tienes para mí. Señor, gracias, gracias. Perdóname porque a veces no lo valoro, Señor, pero hoy quiero reconocerlo. De gracia recibo. Y por eso, Señor, yo quiero orar por mis amigos, mis familiares, personas en particular, para que también te conozcan, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y a todos los amigos, si tú no conoces de Cristo Jesús, repite conmigo esta oración. Y dile así, Padre, repítelo allí. Te pido perdón, porque me he olvidado de ti. He pecado. Necesito de tu gracia. Tu gracia es suficiente para que yo pueda comunicarme contigo. Por eso, ayúdame, enséñame a orar con sinceridad y honestidad. Y en primer lugar, porque tú has tenido gracia conmigo. Ayúdame a leer tu palabra, porque me habla de tu gracia y me habla de cómo debo ser y quién eres tú. Poderla practicar, compartir. Lléname de tu Santo Espíritu, que por gracia también está sobre mi vida. Lléname de su amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En Cristo Jesús lo he pedido y lo creo. Amén. Amén. La gracia de Dios es suficiente. Así que tú, como hijo de Dios, porque lo eres, como ya lo leímos, puedes clamar
hablar con el Señor, compartir lo que sientes, lo que sueñas, pero que entiendas que es por la gracia. Ya luego, entonces, entendiendo esto, podrás pedirle como hijo, como niño, podremos juntarnos para orar unos por otros y permitir que esa gracia de Dios siga fluyendo siempre que estemos juntos caminando con el Señor y cuando clamamos orando, confiando y creyendo por fe. Bendiciones para todos y qué bueno es poder haberme comunicado con ustedes. Nos veremos en una próxima. Dios les bendiga.